la leyenda de que el New Deal fue el que sacó a Estados Unidos de la depresión en la que estuvo sumergida. Quisiera saber cuáles son las características de ese New Deal que aquellos que abogan por él dicen que son la solución a la depresión económica. O sea, cuáles son aquellas políticas o ideas que se dice ayudan a salir de una depresión, cuando en realidad ya dijo muy claramente que no fue así. Es una brillante alumna de Derecho Constitucional. Mira, ¿qué es el New Deal? Es una buena pregunta. Existen muchos New Deal. New Deal se le dice al conjunto de procesos experimentales que tuvo la administración de Franklin Delano Roosevelt durante 10 años, ¿no? Que pasaron desde que en una sociedad que se estaba muriendo de hambre por la Gran Depresión, pasaron desde quemar pollos para que suba el precio del pollo y ayudar a los agricultores en plena Gran Depresión, hasta crear una ley que gracias a Dios fue declarada inconstitucional, que permitía a los productores establecer monopolios y aliarse para determinar los precios mínimos de los productos. Fue una serie de cosas de medidas incoherentes entre ellas, de un proceso de falla, error y enmienda todo el tiempo. De hecho se conoce como el primer New Deal, el segundo New Deal se fue radicalizando, después fue echando para atrás, después se quiso fomentar la industria armamentística. Yo por ejemplo diría que el último New Deal fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo todo un programa de intentar salvar la economía mediante el gasto militar, cosa que Estados Unidos se la debe a Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo. Pero lo único que te puedo decir es que ya es algo superado. Incluso Krugman, que es un keynesiano, o sea, neo-keynesiano de los más conocidos ahora, dice: no, el New Deal no recuperó la economía, los índices de desempleo se mantuvieron los mismos problemas persistieron, había una incertidumbre institucional tremenda. Hay un artículo de Rory Hicks que se llama Institutional Uncertainty, incertidumbre institucional, que explica muy bien todo esto, ¿no? Los empresarios no querían invertir porque se estaba experimentando cada rato. Otra mentira que se dice, por ejemplo, en eso, es que Estados Unidos salió de la Gran Depresión con la Segunda Guerra Mundial. Y los argumentos parecen bastante válidos, ¿no? Porque te dicen, no, es que cuando comenzó la Guerra Mundial bajó el desempleo. Claro, porque se fueron a la guerra. Entonces, obviamente va a bajar el desempleo. Y hay una serie más de cosas. No salió de Estados Unidos, sino a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza otra vez la confianza institucional y empieza esa maquinaria a producir como siempre, como antes produjo, ¿no? Pero en todo caso a eso me refiero. El New Deal, ¿qué es? Un conjunto de experimentos que se dieron a todo lo largo de los años 30. Experimentos, primero comenzaron con el ala más radical, el Brain Trust, que se llamaba, que era un grupo de intelectuales radicales que experimentaban con lo que venga. Después Franklin Delano Roosevelt perdió confianza en ellos y contrató a otros, y vinieron otros, y así se pasaron y nunca hubo una recuperación real. No sé, yo de economía sé muy poco, realmente cero se puede decir. Tengo otra especialización, soy ingeniero electrónico, graduado aquí en la Politécnica, pero me causa sorpresa de que el primer panelista habló sobre libre comercio, usted habla sobre la historia de Estados Unidos y cómo salió la depresión, ¿no? Siempre nos estamos considerando si estamos bien o mal como un referente de Estados Unidos, ¿no? Pero mi causa sorpresa es que saber que Estados Unidos como una potencia mundial en armamento, en economía, ¿por qué ahora está en una gran depresión económica? Que lo está llevando a que el que fue reelecto presidente estuviera en el borde y tal vez llegara a un republicano a ser el presidente de los Estados Unidos. Eso es una pregunta, ¿no? Dice, sería conocer la opinión de los dos panelistas. Y otra es que aquí dice, pregunté aquí a una persona que está a mi lado, dice, claves para el desarrollo de la economía
según tengo entendido, ese es el tema central de todo esto, pero no he escuchado ni una clave. No he escuchado, escuché reseñas históricas, escuché del primer panelista lo que escuchamos todos los días hoy en la televisión, en los programas, de que el gobierno está mal, de que el gobierno no, pero una clave, sí, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no hacemos un emprendimiento a tal cosa? ¿Por qué no le fomentamos esto? Pero no solamente como estos comentaristas del fútbol, ¿no? Que dicen, el jugador hizo esto, pero el juez una vez un futbolista dice, pero ponte aquí en la cancha a ver cómo es la cosa, ¿no? Entonces, sí quisiera de ustedes, ¿no? Con el respeto, no sé, de economía les digo, hay muchas variables que se consideran, tengo entendido, pero sí quisiera saber una idea de cómo cambiar a nuestro país y hacerlo progresar. Planificación y planificación y más planificación. Pero ¿quién tiene que hacer esa planificación? Los millones de emprendedores que saben lo que mejor les conviene a su negocio, a su visión de la vida y a su plan de vida, no el gobierno. Porque yo, desde mi pequeña perspectiva, lo que me he dado cuenta es que cada vez que los gobiernos quieren intervenir mucho en la economía, terminan dejando las cosas peor que antes. Las ideas de desarrollo es esa, que haya mucha planificación, pero que sean los emprendedores, que sea cada ser humano el que le planifique su modelo de vida. Y le puedo decir, medidas concretas que debe tomar el gobierno. Yo diría que el gobierno debe dejar tomar medidas y decisiones sobre los demás en este país. Porque estamos viviendo claramente una ilusión de prosperidad que yo he vivido 8 años, los últimos 8 años lo viví en España. Y cada vez que veo lo que está pasando me trae un déjà vu. Porque España, el petróleo de España fue el crédito fácil. Y si usted hace 5 años en España decía, mira, vamos a estar muy mal dentro de 5 años y nos vamos a estar comiendo la camisa, todo el mundo se hubiera burlado de usted, o de mí, o de quien lo diga. Porque en ese momento nadie se daba cuenta de que estábamos viendo una ilusión de prosperidad, como pasa ahora. Y el gobierno seguía subsidiando porque tenían los bolsillos llenos de dinero. Si tenía un problema, un subsidio para ti. Hasta los emprendedores, en vez de liberalizar, decían, no, subsidiemos el emprendimiento. Si tienes un problema por acá, te subsidio. Si los artistas estaban mal, los subsidiamos. Si el cine español está mal, los subsidiamos. Y se prohibían cada día más, se restringía cada día más la libertad empresarial. España hoy por hoy tiene la legislación laboral más estricta del mundo industrializado, y por mucho. Claro, cuando eran ricos no se llevaron a cabo esas medidas de decir, mira, aprovechemos este auge, como lo hizo Alemania, por ejemplo, y liberalicemos la economía. España es de mentalidad y de cultura tremendamente estatista. Hay cosas que aquí ni siquiera aceptaríamos. Aquí creo que tenemos mucho más cultura de emprendimiento que en España. Aquí, allá está arreglado cuántas horas al día puedes abrir, qué días puedes abrir tu negocio, cuándo puedes hacer descuentos, cuándo no puedes hacer descuentos. Todas esas cosas siguieron igual, no se crearon, no se reformó institucionalmente el país para asegurar las bases de un país más productivo. Cuando se fue el petróleo español, el crédito fácil, todo se vino abajo. Y eso es lo que me parece que está pasando en Ecuador. Mi propuesta sería, a ver, mientras hacemos todo esto, y está muy bien, tenemos tremendas carreteras, es absolutamente cierto, un sistema de salud que hoy funciona mucho mejor que antes, y una buena institución pública, y déjeme decirle que hoy muchas instituciones públicas en Ecuador funcionan mejor que el sector privado, son menos burocráticas. Pero lo más importante de todo esto son las instituciones, y las instituciones en Ecuador están ahorita ahogando, están ahorita haciéndole una zancadilla a nuestro potencial productivo. No viene inversión extranjera, es más difícil invertir que nunca, no sabemos qué impuestos van a haber mañana, bla, 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 bla. Eso para mí es lo importante ahora. Volver a decir, bueno, hagamos lo que estamos haciendo, pero no destruyamos institucionalmente este país. Y en lo que me decía Estados Unidos, yo Estados Unidos lo agarro de modelo de lo malo y de lo bueno. Estados Unidos últimamente se ha convertido en un modelo exportador de intervencionismo estatal, completamente inmoral, que agarren y rescaten a unos bancos que habían tenido, fueron los causantes de la crisis. Pero además los causantes de la crisis inmediatos, pero inmediatos,
en Estados Unidos fue el propio gobierno federal, porque la Federal Reserve, desde los atentados del 11S, bajó las tasas artificialmente para crear un boom artificial. Y empezamos con todo este ciclo de gasto y gasto y gasto, perdón, de endeudamiento, el boom inmobiliario. Estamos viendo sobre una burbuja falsa, una ilusión de prosperidad. Y cuando se dieron cuenta que todo era ilusión y todo era una mentira y quisieron pinchar esa burbuja, ya era muy tarde, se descalabró todo. Precisamente aprendamos Estados Unidos y demos el modelo de lo malo y de lo bueno y no hagamos lo mismo. Y Estados Unidos hoy, en vez de rectificar y volver a su modelo productivo de una economía libre, de una economía de un gobierno que no interviene, sigue por el mismo camino. Y lo que está haciendo es eso. Están tapando el hueco, haciendo lo mismo que los llevó hasta ese mismo lugar y tienen una deuda peor que la de Grecia. Claro, como tiene una economía donde el sector privado es mucho más importante, se mantiene, vive. Uno va a Los Ángeles y la gente está comiendo y haciendo empresas y todo. Pero el gobierno americano está más quebrado que Grecia hoy en día, se lo pone en términos de referencia al PIB. Más endeudado. ¿Y no piensan que haciendo lo que llaman muchos de esta globalización, un tratado de libre comercio, acabas de decir que ellos han manejado la economía y de una forma sucia, ¿no podrán también manejar ese libre comercio como para hundirlo peor como un Estado pequeño? Eso es muy circunstancial, ¿no? Eso puede ser que sí, puede ser que no. De hecho, hay muchas partes de los tratados de libre comercio que a mí me gustan. En materia de propiedad intelectual, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esas cláusulas porque incrementan el tamaño del Estado, nos obligan a hacer una serie de reformas burocráticas que aumentan el poder del gobierno, pero a mí, en lo que se trata, hablando estrictamente de liberalizar el comercio, abrir el mercado de Estados Unidos, estrictamente hablando de eso, no veo por dónde no nos pueda convenir. He hablado hace muy poco con indígenas de Otavalo, ¿no? Que son gente muy productiva, muy trabajadora. Y la lógica era aplastante. Me decían, yo exporto y yo le vendo a Estados Unidos. A mí es que no me vengan con un tratado de libre comercio Irán. Mis productos se van a Estados Unidos y ahorita los artesanos de Colombia y Perú se están forrando y nosotros estamos perdiendo mercado. Desde ese punto de vista yo defiendo absolutamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Que haya matices, que haya cosas malas, lógicamente que sí. Gracias. Solo para complementar lo que dijo Aparicio, el tema de Estados Unidos, además de la rebaja artificial de la tasa de interés, también se vio por toda la legislación del gobierno en temas de inmobiliario, ¿verdad? Está Freddie Mac y Fannie Mae, que eran dos especies de entidades financieras que se dedicaban a dar préstamos a personas que de otra manera no hubiesen podido acceder a crédito. Eran personas que no calificaban en el sector privado para obtener un crédito hipotecario. Y se otorgaron de manera masiva, sumada a la disminución de las tasas de interés. Llegó un punto en el que el endeudamiento era tal y las tasas de interés bajaban, por un lado para otorgar créditos, y luego como todos los empresarios se lanzaban a créditos, a construcciones inmobiliarias, se comenzaron a elevar los precios de esos bienes. Y esas hipotecas comenzaron a regularizarse en el mercado, y luego ya estas personas a quienes les otorgaron el crédito inicialmente, que no tenían capacidad de pago, se declararon en bancarrota. Entonces comienza la catástrofe, se revienta la burbuja y comienza todo el tema en Estados Unidos, solo para complementar a Aparicio. Y luego, si tuviera que parafrasear a Aparicio en el tema de qué es lo que necesita el país, estoy de acuerdo con el tema de las instituciones, pero podríamos decir que son reglas claras, permanentes y estables en el tiempo. Amigables sobre todo con los inversionistas y amigables con todos nosotros los ecuatorianos. No puede ser posible que para emprender tengamos que comenzar un negocio con $1.200 en contra y demorarnos alrededor de 3 meses para sacar todos los trámites para poder abrir una empresa. Entonces, entre menos interfiera un gobierno en la vida de los individuos, más fácil es para estos emprender, salir adelante y generar prosperidad al final del día. Ese es un solo ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer. Como nombré en la conferencia, estamos por la 10ª reforma tributaria. Y esto claramente te manda un mensaje de inestabilidad. En 6 años el gobierno 10 reformas tributarias, más de una por año, y esta última dedicada a un sector de la economía por un tema coyuntural, es bastante perjudicial para la economía.
y así podemos analizarlo sector por sector, cualquier cosa que ustedes puedan pensar. Y definitivamente refuerzo lo que dijo Aparicio, las instituciones son claves, no podemos generar incertidumbre institucional, así que debemos tener reglas claras, permanentes y amigables de comunicación institucional. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Soy economista y doy clases de economía en el Espíritu Santo. Quisiera hacer más bien un comentario. Durante los 3 módulos que he tenido la oportunidad de asistir a este evento académico muy importante para nuestra juventud, se han tratado temas de real importancia, como es la libertad económica, la seguridad económica, seguridad jurídica, eficiencia económica, equidad económica, crecimiento económico. Ayer justamente Pablo Lucio decía, pues, bueno, tenemos decisiones estatales versus decisiones colectivas. ¿Qué es lo que queremos? Realmente la clave es esa: propender al emprendimiento, impulsar el emprendimiento. Aquí tenemos jóvenes estudiantes de secundaria y de educación superior. Yo mismo he traído un grupo de estudiantes diversos, diferentes en los 3 módulos, porque realmente me parece esto una inyección a la vena para estos muchachos que no quieren que el gobierno les dé nada, sino más bien emprender. Que la situación es difícil, es verdad, pero eso no va a ser obstáculo para que ellos puedan sacar adelante sus sueños. Es algo muy importante y termino diciendo lo siguiente. Si nosotros realmente queremos mejorar, queremos ser más eficientes en la asignación de recursos, tenemos que entender que no necesariamente la opción pública o la opción del gobierno es la mejor. Hay gobiernos en el mundo que creen que mientras el gasto es mucho más alto, el gasto público me refiero mucho más alto, estamos hablando del bienestar, y realmente no es así. Hay que identificar correctamente las necesidades sociales para luego hacer una correcta utilización de los recursos. Yo los felicito a los organismos que están llevando adelante este evento. Doy gracias en nombre de mis estudiantes y de todos los estudiantes que aquí, enfrentando costos de oportunidad muy altos, han estado aquí, para que entiendan que aquí nadie les puede coartar por muchas trabas burocráticas que haya, más o menos trabas que haya en nuestro país, no nos puede cortar el emprendimiento. Es la única forma de salir adelante, y esto para mí es una clave. El emprendimiento es una clave. La no participación del gobierno en todos los aspectos de la vida de la sociedad es otra clave. Y aquí estamos hablando con futuros profesionales, estamos hablando con futuros chicos que dicen, me comentan, yo quiero incursionar en la vida política, en la vida pública. Pues bien, vaya al sector público, pero cuando estés allá, acuérdate de estos seminarios, de estos eventos, porque aquí lo que se plantea, por lo que he podido escuchar, una palabra muy importante que se llama libertad. Y mientras nosotros tengamos libertad económica, no solamente para consumir, sino para poder decidir cuáles son los aspectos relevantes que tenemos nosotros que desarrollar, entonces nosotros podemos alcanzar lo que tanto se habla del buen vivir. Solamente es hacer esa reflexión, y muchas gracias por todo. Buenos días, mi nombre es Julie y tengo una pregunta. Con respecto a lo que hablaban del emprendimiento, un poco más accesible poder emprender. Incluso me considero emprendedora, trato de trabajar por mis medios y tener ingresos, pero también ayudo en una fundación y veo que hay personas que no viven en pobreza, sino en extrema pobreza, viven con el día a día. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas para que emprendan si no tienen el dinero a veces ni para comer? Entonces, por ejemplo, podemos hablar del bono,
que el Estado está dando a las personas que viven, bueno, obviamente no todos viven en extrema pobreza, pero sí hay personas que verdaderamente lo necesitan. Entonces, con respecto a lo que se quiere hacer ahora, con el dinero de las utilidades de los bancos y dárselo a esas personas que viven en extrema pobreza, ¿cómo se puede hacer para ayudar a esas personas que verdaderamente lo necesitan y que viven con el día a día y no pueden arriesgarse a emprender porque verdaderamente no tienen el dinero? Mi posición con respecto a los subsidios y todo este tipo de temas a nivel doctrinal es muy radical. Me opongo radicalmente a cualquier tipo de subsidio, sea un banquero, sea a un empresario, sea a quien sea, incluso a una persona por pobre que sea. Pero en Ecuador hoy en día estamos viendo las consecuencias de una sociedad que le ha declarado la guerra institucional a los emprendedores, no solo desde ahora, no solo con este gobierno, sino antes. O sea, tenemos niveles de pobreza tremendos porque no hemos tenido un entorno institucional para crear riqueza. Y hay mucha pobreza, mucha pobreza. Pobreza extrema. O sea, gente que no llega a final de mes sin ese dinero de bono. Tú no puedes quitarles el bono ahorita. Primero porque tenemos una insurrección social desde el punto de vista utilitario y desde el punto de vista ético porque no es su culpa ahora y en este momento, ¿no? Pero sí puedes sembrar las bases para que en 20 años todos los hijos de esas personas no tengan que necesitar un bono, sino que sean profesionales, sean gente que le va bien, como pasa en Chile. En Chile, cuando uno viaja a Chile, me tocó ir a Chile hace poco, bueno, el año pasado, y es palpable el efecto generacional de las medidas económicas adecuadas. Porque mucha gente que estaba en universidades, eran estudiantes, gente economistas, abogados, arquitectos y todo, con la que conversaba, gente más inteligente y más preparada que yo, eran hijos de gente muy humilde, gente que hoy hubiera necesitado el bono en Ecuador. Con esa gente que hoy está recibiendo el bono no se puede hacer nada hoy en día. Quizás abrir un poco, tomen el beneficio de 10 años, de 5 años y tengan un trabajo más. Pero los hijos de ella no lo van a necesitar, como en Chile. Porque en Chile han visto un crecimiento económico que no viene de la noche a la mañana, que se crea poco a poco. Y hoy en día, los hijos de esos chilenos pobrísimos están viviendo un buen nivel de vida. Eso es lo que quiero para Ecuador. Esos chicos no necesitan porque son emprendedores como tú, son estudiantes como todos ustedes, pero que sus padres vivieron otro entorno institucional que ha sido Latinoamérica durante los últimos 200 años y en el que la riqueza privada y el éxito individual han sido considerados pecados por una tarea institucional que nos viene desde los días de la colonia. Entonces, sí, la respuesta es: no se puede privar a esa gente hoy en día de esos bonos y decir, no, vamos a ser puros y vamos a quitar todo esto. No, hasta que estemos bien hay que seguir con esos planes, pero hay que hacerlo y por otro lado poner las bases para que en el futuro no lo necesiten. Nada más, eso sí yo. Sí, para complementar, en la actualidad nos dicen que en Ecuador solo existe el 28% de ecuatorianos son pobres, pero medido a través de la medida estándar internacional de alrededor de $2 diarios. Pero si ustedes hacen un promedio de $2 diarios en un mes, una persona que gana más o menos $70 a $75. Yo creo que todos ustedes saben que nadie con $70 o $75 vive al mes, nadie. Y si te suman los $35 de este subsidio que acabas de mencionar, el bono de desarrollo humano, llegas a 100, 115, tampoco puedes vivir un mes. Y nos dicen que es el 28% de las personas que viven sobre esa medida que es llamada la línea de pobreza, $71 al mes. Pero a mí me gusta utilizar un indicador mucho más interesante, ya que sobre todo este gobierno habla mucho del salario digno, del salario de la dignidad, del costo de la canasta básica. Si medimos cuántas personas o cuántas familias en el Ecuador pueden acceder a la canasta básica, tenemos que el 59% de las familias del Ecuador no accede a la canasta básica, que son alrededor de $500, una familia compuesta por alrededor de 4 miembros. Entonces, no es tanto así que nuestro nivel de pobreza esté en el 28% y que se ha reducido de manera drástica en estos últimos años. En los 5 años de gobiernos anteriores a este gobierno, la pobreza se redujo en alrededor de
14 o 15 puntos. En estos últimos años se han reducido solo en 9 puntos. En los 5 años anteriores de este gobierno se invirtió alrededor de 7.000 millones de dólares en los sectores sociales, ahora se han invertido alrededor de 21.000 millones de dólares en gasto social. Entonces aquí nos mandan un mensaje claro en términos de eficiencia en el gasto, y luego de que no se crearon esos cimientos, se han perdido 6 años, como dice Aparicio, para crear esos cimientos. Chile tiene un indicador bastante interesante, ya que lo nombras, que es cuánto de sus alumnos universitarios son primera generación de graduados en su familia. Entonces es muy común cuando hables de estos temas con alguien en Chile especializado que diga, bueno, ¿y en Ecuador cuántos son primera generación universitaria? Acá no existe ese indicador, y de los ecuatorianos, los que acaban la primaria, avanzan a la secundaria, solo son alrededor del 70%. Luego los que llegan a la universidad, solo 1 de cada 3. 1 de cada 3 ecuatorianos llegan a la universidad. Ustedes son unos privilegiados por estar en esta universidad. Son esos 1 de cada 3 que pueden asistir a la universidad. Entonces, ¿de qué cimientos estamos hablando para el futuro? Para que los hijos de estas personas no sigan recibiendo este subsidio. Sí, se han pasado 6 años de estabilidad en términos políticos de gobierno, porque ha sido el gobierno que más ha durado, porque hemos tenido derrocamientos y todo en el pasado, pero no se han fijado estos cimientos. Y es por eso que ya es el momento de reflexionar sobre estos temas, de pensar en que debemos de armar institucionalmente nuestro país de manera que haya estabilidad, de manera que las futuras generaciones no necesiten de estos subsidios. Y mi respuesta en cuanto a qué podemos hacer, un gobierno debería de centrarse en generar estas condiciones generales, macro institucionales, para que se pueda invertir con seguridad, se generen empleos, ya que existe una frase ahí súper buena que es: no existe mejor política social que la creación de empleo. Estas personas beneficiarias de los subsidios no quieren más subsidios, quieren un empleo, quieren una oportunidad, quieren salir adelante. Entonces el gobierno debe dedicarse a generar esas condiciones para generar empleo. Buenos días, soy Vanessa, vengo en representación de la Universidad de Espíritu Santo. Tengo una pregunta. ¿Cómo cree usted que se ve afectado nuestro país frente a la crisis europea en relación al comercio? Es una pregunta que no acepta respuesta simple. Obviamente, si hay crisis en los países que nos comparan, nos vamos a ver afectados, ¿no? Lo que pasa es que Latinoamérica se ha visto en la doble situación de, por un lado, haber sido afectado en nuestros productos comerciales por la contracción en Europa y Estados Unidos, y por otra parte nos hemos visto beneficiados porque han subido mucho de precio todos los commodities que nosotros producimos, ¿no? El petróleo, los alimentos básicos y ese tipo de cosas, ¿no? A nosotros está por afectarnos todavía el tema. Nuestro problema va a venir de verdad, y esto es un tema que merece mucho más elaboración, mucho más análisis, porque es muy complejo y con gente más autorizada que yo. Nuestro problema va a venir de verdad cuando la Reserva Federal Americana cierre el grifo de dinero que está ahorita produciendo, ¿no? Cuando suban las tasas de interés del dinero, cuando suba el precio del dólar americano. Porque ahora hay tanto dólar imprimiéndose y tanto dólar en circulación gracias a las políticas de la Reserva Federal, que el petróleo está subiendo, sigue alto porque hay dinero, hay dólar circulando. Nuestros commodities siguen altos porque están inflados, porque todo el mundo huye de Europa y viene a invertir acá en tierra, viene a invertir acá se va a Uruguay, a invertir en vaca, se va a invertir en ciertas cosas. Estamos recibiendo mucho dinero que escapa de otros lugares, ¿no? Salvo Ecuador, que no está recibiendo ni nada de inversión extranjera, pero Latinoamérica en general y Ecuador indirectamente a través del petróleo se está beneficiando del consumo interno de Latinoamérica. Estados Unidos sigue consumiendo, Europa, Alemania está mejor que nunca, por ejemplo, España está muy mal, Francia recién va a empezar sus problemas verdaderos y van a salir las costuras, se van a ver las costuras de Francia que tiene un entorno institucional muy deficiente, muy poco competitivo, ¿no? Nuestro problema va a empezar cuando pase eso en Estados Unidos, cuando el gobernador de la Reserva Federal Americana diga: se acabó la fiesta, ya no podemos seguir imprimiendo porque vamos a causar una inflación o algo. Ahí, en ese momento, cuando suban las tasas de interés, nosotros vamos a ver de qué estamos hechos, porque ahí
va a bajar el petróleo, para ahí viene una serie de crisis, que va a ser algo parecido a Investiga la Historia. Te recomiendo un libro de Jeffrey Frieden que se llama Capitalismo Global, la historia económica del siglo XX, y que mira lo que pasó un poco durante los años 70, que no es lo mismo, pero es bastante parecido, ¿no? Yo creo que por ahí vamos a ver nuestro problema. Ahorita nuestra prosperidad todavía no nos afecta a nosotros, ni más Latinoamérica está en el mundo. Aquí lo vemos porque lo vemos menos por un lado por el petróleo, pero más por otro porque nuestros países exportadores, los países que compran nuestros productos, nos están comprando menos porque se los están comprando a Colombia, a Perú, se los están comprando a países que están haciendo las cosas mejor que nosotros, a Chile, cosas así. Gracias. Bien, yo más bien tengo un comentario. Sí. A lo largo del seminario se ha hablado acerca del emprendimiento como una clave para el desarrollo de la economía. Y también se ha dicho que el Estado, las políticas públicas, traban el emprendimiento. Y estoy de acuerdo con eso. Y algunos que tal vez me conocen más a fondo saben que me ha tocado vivir eso. Ciertas políticas públicas me han puesto trabas. Sí. Pero hay algo que también pone muchas más trabas, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, que es incluso más grave, que yo considero que es el sistema educativo. Un sistema educativo basado en una escuela cuyo único objetivo que le implantan al estudiante es que se prepare para el colegio. Y cuando estás en el colegio, que te prepares para la universidad. Y llegas a la universidad y los profesores te dicen cuando explican su clase, y esto te servirá cuando vayas a pedir trabajo, o esto te servirá cuando trabajes en tal empresa. Nunca te dicen, o dicen muy poco, esto te servirá cuando quieras ponerte una empresa o cuando quieras emprender algún proyecto, sino todo lo contrario. Te orientan para que seas un ciudadano obediente, nada más. Sí, bueno, es eso. Estoy de acuerdo en el comentario que acaba de hacer su compañero. Tenemos un sistema educativo caduco que hace mucho tiempo dejó de funcionar para brindar las herramientas necesarias a todos los estudiantes para enfrentar la vida. Y en términos míos, nuestro sistema educativo es una fábrica de fracasos, por decirlo así. Puede sonar rudo, pero es verdad. Muestra de eso es que, como les comentaba, en la primaria, cerca del 98% de los niños en edad de estudiar se matriculan y terminan la primaria. Cuando van a la secundaria, esa tasa cae alrededor del 70% en términos generales. En el área rural cae el 40%. Pero el quiebre se da cuando están en el tercer año de colegio. Por lo general, esto sucede porque a esa edad los jóvenes que están en los colegios tienen que tomar una decisión junto con sus padres, un poco de solidaridad: seguir estudiando o empezar a trabajar. Seguir estudiando o empezar a trabajar a los 16 años, que es más o menos la edad promedio. Entonces, hacen un análisis costo-beneficio por lo general y analizan si es que les conviene seguir estudiando o no, o comienzan directamente a insertarse en el mundo laboral. Y ese análisis viene de la mano del hecho de que si es que lo que estoy recibiendo en la institución educativa me va a servir a mí en la vida, en el mundo laboral. Si no me sirve, yo opto por irme del sistema educativo. Eso es lo que pasa generalmente en el Ecuador. Tenemos un sistema educativo que no responde a las necesidades de los estudiantes. Es simplemente vas, te sientas, repites lo que dice el profesor y luego lo vuelves a repetir en tu casa, y así todos los días que dura el año escolar. En el colegio, muchas veces en las universidades también sucede lo mismo. Entonces hay que comenzar a innovar en estas cuestiones. Los padres de familia tienen que involucrarse, las reformas educativas tienen que pasar por el hecho de que los contenidos deben ser flexibles y responder a las necesidades de los estudiantes y de su entorno. No es lo mismo un estudiante que vive en la sierra, en el páramo, sus necesidades productivas y de aprendizaje son distintas a un estudiante que vive en una zona costa, independientemente de que luego que deseen tener una formación, educación universitaria, quieran ser profesionales, pero las bases son distintas por el entorno en el cual se desenvuelven. Y nosotros tenemos un sistema educativo estandarizado donde desde el Ministerio de Educación le mandan al docente el libro manual con todo lo que tiene que decir, punto y la coma, y no puede salirse del libreto, no puede hacer nada que no esté escrito en ese manual.
Entonces hay una inflexibilidad total de parte del ministerio. Luego una persecución ya en términos políticos de gremio como asociación, y no hay una conciliación de la política pública entre la triada, que debe ser padres de familias, docentes y el ente regulador. Entonces ahí tenemos muchísima tela por cortar, hay reformas educativas de fondo que deben hacer para poder brindar estas oportunidades de las que hemos hablado para los estudiantes. Muchas gracias.